esta debe ser la séptima, octava, por lo menos, conferencia sobre el tema del caso. Y este es un tema que lo aporto porque es un tema que será materia de la acción constitucional extraordinaria de protección. En el tema de la prueba, ustedes saben que el Código Orgánico Integral Penal prevé que los anuncios probatorios se hagan en la etapa intermedia del proceso, que ese es otro de los pilares de la acción extraordinaria de protección. El derecho de defensa es una garantía inviolable que está en el artículo 75 de la Constitución, 76 también. Recuerden que el 75 se refiere al tema de la tutela judicial efectiva. Y cuando hablamos de la tutela judicial efectiva, estamos pensando, debe haber un procedimiento para poder reclamar por la afectación de un derecho. Un juez que lo resuelva de manera pronta, rápida y oportuna y que se cumpla con la resolución. El artículo 75 se refiere al principio de celeridad procesal, pero dice que en ningún caso el ciudadano es justiciable quedará en indefensión. Yo siempre le repito a los alumnos, nunca, nunca, nunca puede quedar en indefensión. De todas las garantías del derecho al debido proceso. Porque a veces se utilizan categorías. ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es aquel en el que se respeta el conjunto de garantías que están en la Constitución, que están en los códigos, que están en las leyes, que están en los convenios, pactos y tratados. Todos sabemos, por la estructura que tiene la Constitución nuestra, que es muy moderna, la del 2008 de Montecristi, que ahí funciona el llamado bloque de constitucionalidad, que es la Constitución más lo que dicen los pactos, tratados y convenios. Y lo que digan los pactos, tratados y convenios es de forzoso cumplimiento, aplicando lo que se llama el control de convencionalidad, que eso ya lo hacía la Corte Constitucional anterior y lo está haciendo esta con muy buen criterio. Por eso nosotros también invocamos en la acción extraordinaria de protección que se cumpla con el control de convencionalidad. A ver, en etapa intermedia se hacen los anuncios probatorios. A nombre del expresidente Rafael Correa, entre otros anuncios probatorios, se hicieron los que les voy a mencionar. Que amplíe la declaración la señora Pamela Martínez, Laura Terán, el señor Concienciado Santos, y que declare también el ciudadano de Sousa, Gonzalo de Sousa. Puede decir alguien, es que habían declarado como testimonio anticipado, sí, pero se opusieron al ejercicio del derecho al contradictorio. ¿Para qué sirve la presencia de personas que habían declarado en una declaración ampliada ante el tribunal del juicio? Para que se cumpla con un principio fundamental también de la práctica de la prueba, así como se habla de oralidad, publicidad, la contradicción, teniendo derecho si querían a no contestar, a la concentración o continuidad, y un aspecto importante también, la inmediación del juez que va a resolver con la prueba que se practica. Y el tribunal tiene el derecho, o está en el ámbito de su competencia, de decirle, por favor, aclare esto o aclare lo siguiente. Pues bien, lo interesante del tema es que la jueza, la doctora Camacho, cuando recibe los anuncios probatorios, autoriza que se practiquen. O sea, estaba legitimado el ejercicio del derecho del justiciable. ¿Qué pasa? Cuando llega a conocimiento del tribunal del primer nivel, con los jueces León, Sanguicel y Rodríguez, el juez ponente, también en la primera providencia de despacho, al mismo tiempo que aboca conocimiento de la causa, ordena la práctica de toda la prueba que se había anunciado, incluyendo la que les he comentado. Cuando se practica ya la prueba y falta esta, obviamente reclamamos, oiga señores, pero aquí hay una prueba pedida que ustedes no han practicado. Allí se invocó Carminiani, Valencia versus Juez de Durán, mayo de 2009, sentencia en acción extraordinaria de protección de la Corte Constitucional de ese momento, donde la Corte dice, era un caso donde
se iba a una audiencia de juzgamiento, en audiencia de juicio, habían unas pruebas anunciadas, no practicadas, y en acción extraordinaria de protección se resolvió que no podía continuar el proceso mientras no se practique la prueba anunciada y aceptada. Y aquí simplemente para que puedan ustedes revisar, a mayo del 2009 existía, cuando propone Carminiani la acción extraordinaria de protección, había un reglamento para la tramitación de las acciones constitucionales. Y en ese reglamento, coherente con la Constitución, se permitían las medidas cautelares, incluyendo la que se podía plantear en la acción extraordinaria de protección. La Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional tiene algunas inconstitucionalidades que yo destaco en mi libro número 50 en Ecuador, el que ya está por salir con la Corporación de Estudios, que tiene como tema central derecho constitucional, debido proceso y acción extraordinaria de protección. Hay un segmento dedicado a algunas inconstitucionalidades de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y una de esas es la omisión de la medida cautelar. La medida cautelar, el uso racional de la medida cautelar, tiende precisamente a evitar que se llegue a perfeccionar el agravio. Suspende la continuación, en este caso, de un proceso. Así ocurrió en Carminiani y Valencia. Pero la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en términos gráficos, se comió ese beneficio constitucional, una de las inconstitucionalidades que tiene la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se invocó el precedente Carminiani y Valencia de Corte Constitucional y otro muy importante, Fermín Ramírez versus Guatemala del año 2005. Fermín Ramírez, hay otro aparte de Fermín Ramírez, Ricardo Canese versus Paraguay, año 2004. El de Fermín Ramírez está relacionado, pero con el principio de congruencia, que luego también lo puedo, en tiempo, aprovecharé todo el tiempo posible para explicar algunos aspectos que son interesantes allí. En Ricardo Canese versus Paraguay, año 2004, dijo la Corte Constitucional, perdón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se había dejado en indefensión a el ciudadano Canese, que había anunciado pruebas que se las había aceptado y no se había practicado. Y por eso la Corte Interamericana se pronunció por la nulidad, es decir, hay un sólido precedente de la consecuencia del no cumplimiento de una prueba que sin duda vulnera la inviolabilidad del derecho a la defensa, que como yo remarco siempre, es la más importante de todas las garantías del derecho al debido proceso que hoy tiene el artículo 76 de nuestra Constitución, y que además recoge el artículo 8 del Pacto de San José. Ustedes ven el artículo 8 y dice garantía. ¿Qué son esas garantías judiciales? Son las que tienen que ver con la estructura del derecho al debido proceso. Esto fue advertido a los jueces y los jueces no le dieron importancia al tema. No se practicó una prueba pedida oportunamente, anunciada oportunamente, aceptada, ¿ya?, y no practicada. ¿Eso qué motiva? Es causa de nulidad. Miren, el propio Código Orgánico Integral Penal prevé, me parece 629, 79, establece que de oficio el tribunal tiene la obligación de declarar la nulidad. ¿Cuándo? Cuando hay un caso como este, que hay una grave afectación del derecho a la defensa. Por eso fue planteada la excepción procesal penal perentoria de nulidad del proceso al tribunal de la apelación. Oiga, aquí hay nulidad procesal. Lo mismo se le dijo al tribunal de casación. Ustedes tienen la obligación de examinar si no hay violación de la garantía del derecho al debido proceso también en casación, pero por supuesto, pues, si hay violación de garantía del derecho al debido proceso, tienen que pronunciarse por la declaratoria de nulidad. Como en muchos casos, en muchos fallos, la Corte Nacional, cuando no hay la debida fundamentación de una sentencia, ¿qué hace? No entra a conocer el fondo de la casación, a pesar que podría hacerlo de oficio, sino que entra a considerar que hay una violación de una garantía constitucional
que es la fundamentación de la sentencia. Y hay múltiples fallos de la Corte, están invocados en el documento. Yo subí hace un tiempo, si no lo tienen se los envío, tanto el recurso de apelación como el recurso de casación. El recurso de apelación tiene cerca de 70 páginas, el de casación tiene 87 páginas, el de acción extraordinaria de protección está en 49 páginas, incluyendo la firma de los abogados. Pues bien, todos estos aspectos estaban debidamente fundamentados en el recurso de apelación. ¿Por qué era importante la declaración de Concienciado Santos? Porque el ciudadano Concienciado Santos, que era un cancerbero, como yo digo yo, el infierno de Odebrecht, en el libro número 49 mío que salió, que es una actualización de lavado de activos, y hay una versión también en Chile que está saliendo en este año. Yo en el preámbulo digo que el quinto jinete del apocalipsis es la corrupción. Claro, cuando uno estudia ley, dice, ay, pero hay 4 jinetes, no hay un quinto, que es la corrupción. Y ese quinto es Odebrecht, que como yo digo, encontró al mejor sicario, al más hábil. El mejor sicario que encontró Odebrecht fue el dinero. Con el dinero corrompió. Concienciado Santos declaró en el 2017, en el caso contra el vicepresidente Jorge Glass, que el tío Rivera le había pedido $1 millón y que él le había dicho, dinero no hay. Si quiere, tomen de lo que él llamó el peaje, o sea, de los sobornos. En el 2019, ya en contubernio perverso, Concienciado Santos, con la Fiscalía y con la Procuraduría General del Estado, no fue incluido en este proceso. Y ahora se está disponiendo un nuevo procesamiento contra Concienciado Santos. No, lo reitero en este momento, pero está en mi cuenta en YouTube que tiene casi 150 videos. Videos que yo hacía hace 3 años, donde decía, es necesario que en Ecuador se procese al alto mando directivo de Odebrecht, incluyéndolo al papá de la criatura, don Norberto Odebrecht, que estaba en Brasil ya en su casa en arresto domiciliario. Estados Unidos, el momento que apretó un poco las cuerdas, consiguió un acuerdo reparatorio de Odebrecht. Un día dijo la fiscal, fue en el ámbito civil, ¿qué importa en qué ámbito era, señora? Odebrecht al sistema norteamericano debió indemnizarlo con $2.600 millones y 900 millones más Petrobras. 3.500 millones de dólares le sacó el sistema norteamericano, presionando. Aquí hubo un acuerdo en la época del fiscal Bacamancheno, del Galo Chiriboga, y ahora también. No se va a decir que no. ¿Un acuerdo de qué? No sé quién se ha beneficiado porque el país no se ha beneficiado. Perdonen la expresión, si quieren que sea gráfico y muy a lo Montubio, muy a lo cholo, Odebrecht no nos va a dar ni yuca siquiera. Odebrecht está quebrado con un default de más de 25.000 millones de dólares. Cada vez que se quiere mandar a Odebrecht nos sacan la lengua. La señora fiscal y el señor procurador, ambos, de consumo, de acuerdo, dijeron que no se lo quería, que no se lo podía procesar a Concienciado Santos. ¿Por qué? Recuerden, dijo que había que respetar el non bis in idem, no 2 veces sobre lo mismo. El día 7 de marzo, en la audiencia de alegatos finales en Quito, yo empecé aquí en Guayaquil de las 8:30 escuchando algunas cuestiones que se decían en los alegatos de apertura de la fiscalía. Viajé rápido, un vuelo rasante a Quito, me tocó hablar a las 9:30 de la noche. Los abogados estuvimos hasta las 1 de la madrugada ahí en la corte. Este es un proceso que se lo ha manejado con una celeridad que no tiene comparación con ningún otro. Al presidente Maguad, al expresidente Maguad, después de 20 años, se le acaba de confirmar en casación que ha durado 6 años la condena. Y sobre esto yo quiero ser muy enfático. Yo siento nunca, ni siquiera amigo de él, ni cercano, ni lejano, ni menos político, pero yo pienso que el presidente Maguad es un hombre que vive modestamente
honra al país porque él es profesor en Harvard, la primera universidad del mundo. Y todavía Ecuador lo sigue persiguiendo. Y cada vez que lo persigue Interpol dice es un perseguido político. Claro, él ya no pesa nada. Entonces es más fácil, disculpe la expresión, joder al que está jodido. Claro, Estados Unidos nunca ni ha pensado si quieren extraditarlo. Vayan a extraditar a cualquier otro de los chimbos que ustedes tienen. Y él sigue en Estados Unidos viviendo. Oigan, si Maguat no hubiera dolarizado la economía del país, estuviéramos más jodidos que Argentina. El país supervive gracias a la dolarización y nadie ha podido probar que él se ha robado un centavo. Yo no sé si las personas que estaban al lado de él podía ser. Si alguien tenía información privilegiada, pudo haberse fondeado todos sus, que es lo que se sostiene, que por ahí anda alguien que sigue haciendo actividad política, que es una de las personas que se enriqueció. Porque, si, para tener idea comparativa, si hubo gente que se enriqueció. ¿Cuánto costaba el dólar? 5.000 sucres por $1, ¿verdad? Claro. Cuando se disparó, terminamos cerrando la banda 25.000 sucres por $1. ¿Qué pasaba si alguien tenía mucho dinero en dólares? Ese dinero en dólares, sabiendo que se venía el cambio de moneda, lo cambió y pensemos que esa persona, todo su dinero en sucres lo hizo 100 millones de dólares. Con la dolarización, esa persona, sus 100 millones de dólares ya valían 500 millones de dólares. Es verdad, alguna gente sí se enriqueció. Yo dudo que Maguad se haya enriquecido. Es el típico chivo expiatorio, pero ahí está. Entonces, hay un trato diferenciado. Es decir, no se ha respetado un orden cronológico, no. Hay temas que ahora se han puesto en conocimiento de la Corte Constitucional que ya se dijeron en ese momento. Algunos abogados que intervenían allí fueron afectados por COVID. Y al mismo Fausto Jarrín se le pidió que vaya a la Corte y vaya el médico y le pregunta a la Corte al médico, ¿y el señor puede hablar? Sí, claro que puede hablar. Ah, entonces sí puede estar aquí. Ojo. Miren, había ese momento, abril y hasta mayo, ese momento era el tiempo que estaban suspendidos los plazos por el COVID. Se decía que no se suspendía en caso de delitos flagrantes, sí, o que podía haber caducidad en la prisión también. Pero no en estos casos, donde la acción penal y la pena son imprescriptibles, que los justiciables pueden ser juzgados en ausencia. No había ninguna razón valedera que legitimara que en tiempos de pandemia se hubiera continuado con el proceso y se continuó. Es decir, había un cronograma de tiempo que ahora inequívocamente hay que sostener que lo único que se pretendía era inhabilitarlo a Rafael Correa para que no sea candidato. Era un juego contra el tiempo, que de pronto les puede salir el tiro por la culata también, ¿no? Lo terminaron revictimizando, ya vamos a ver qué pasa el año que viene, ya vamos a ver qué pasa. Entonces, así se manejó el tema de la prueba. Y con Cienciano Santos, juego limpio, está el interrogatorio mío en el proceso, 14 o 15 preguntas. Y una importante porque Concienciado Santos dijo que en este caso sobornos, él entregó 2013 $2.5 millones de dólares y 2014 $2.6 millones, 5 millones y mil dólares. Y la gran pregunta era, oiga señor, ¿cómo llevó usted ese dinero? Que en efectivo en el trole de Quito, en un transatlántico, llegó por la península, ¿en qué llegó? ¿Cómo llegó tanto dinero? Porque ese dinero no está contabilizado en los archivos verdes llamados. No está contabilizado ese dinero. Por eso era importante que él diga, yo no sé si el Concienciado Santos, a la final también le pateó el tablero de Brecht, cogió y se metió 5 millones más de lo que ya le habrá robado de Brecht. Digo, esto es para Ecuador. No hay registro de ese dinero. Por eso era importante que le declarara. Y otra cuestión, en audiencia en Quito, yo le dije al tribunal, saqué las 6 hojas o 7 hojas del acuerdo de la acción premiada traducido al español y realmente apostillado. Le dije, este es el acuerdo de la acción premiada. Vean la página 3, Concienciado Santos así
condenado en Brasil por 9 delitos cometidos en Ecuador, que no incluyen sobornos 2013-2014. Y estaba la señora fiscal allí, y estaba el procurador. Han mentido la Procuraduría, ha mentido la Fiscalía, diciendo que no podían procesarlo por el non bis in idem. O no saben, o lo hicieron deliberadamente. Porque él no había sido en Brasil condenado por los sobornos 2013-2014, que él dice que entregó en Ecuador y que ahora lo están procesando. Ojo. Entonces, era importante. ¿Y a quién le dio el dinero? Porque lo que sí aparece es que a la señora Pamela Martínez, a la compañía Net Global, le dio $470,000, que al esposo de la señora Pamela Martínez, al abogado Jimmy Salazar, Odebrecht, al un año y algo más, le pagó o le obsequió más de $1 millón. Cualquiera de ustedes quisiera como abogado ganarse $1 millón, pero claro, pero trabajando, ¿no? ¿Por qué ese $1 millón? Eran por cuotas como de 40,000 mensuales, porque ambos eran asalariados de Odebrecht. Ese era el punto. Y Odebrecht después la tenía la señora en la Corte Constitucional, pero por supuesto era parte de la estrategia. Ellos sí recibieron beneficios y han recibido hasta ahora todavía el premio. Hasta ahora el premio. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y el caso de Ciudadano de Sousa, como yo digo, el carretillero, el que lo acompañaba el ciudadano Concienciado Santo a todas partes. Era bueno que de Sousa diga, usted llevó dinero, ¿qué pasó o qué hubo? Pues bien, no se quiso practicar esa prueba. Y eso es causa de nulidad del proceso. Pero por supuesto, eso es incuestionable, porque lo dice el Código Orgánico Integral Penal y que lo dice la Constitución, el 76, numeral 7, también prevé la afectación del derecho a la defensa. Y en estas consideraciones que he hecho también de la Corte Interamericana, sin duda. Ahora, veamos